saben mejor que yo. Hay gente que no quiere decir mano, entonces dicen derecha. Si no dicen derecha, dice opoti. Si no dice opoti, dice ocaliú. Si no dice ocaliú, dice ule. Si no dice ule, dice no es ahí, pues aguazú. Otro dice un bollo ya y pupí, todo es la muerte. Otro dice opurajay, uno nacional mesa ari. Otro sale y dice ojoñan de yara piquete. Otro dice oje llama y cuchara. Y todo eso es morir. Y solamente nosotros entendemos eso. Si viene acá alguien y le dice a cualquiera de ustedes, peango tu siete de yoña un caballo, el extranjero va a pensar que hay un feroz caballo por medio. Y nosotros sabemos perfectamente que un caballo, que alguien le recibió un buen reto, se le mandó al diablo, se le dijo algo en esos términos. Entonces, a eso me estoy refiriendo cuando yo digo lo importante del guaraní. En esos dos momentos de la historia. Y una cosa que a lo mejor acá entre ustedes hay gente que todavía, por ese efecto negativo, esa campaña tan fuerte que se hizo contra el guaraní, contra los paraguayos, que probablemente acá hay mucha gente que en algún momento dice, yo no hablo guaraní, yo hablo yopará nomás. El guaraní cuesta mucho, ¿verdad? Solamente acá los profesores hablan guaraní, pues cuesta el guaraní. Que habla guaraní, más o menos ya se va gratis al cielo, ¿verdad? Pero cuando yo le pregunto entonces a cualquier persona, siempre le pregunto y me dice, yo hablo castellano y yo para. No queremos así que hablamos guaraní. Como que hay una orden acá, no, guaraní no. ¿Y por qué le digo esto? Porque cuando yo le escucho a esa misma persona hablar castellano, me doy cuenta que no hablamos castellano ni ella, ni yo, ni ninguno acá. Hablamos yo para nomás también. Pero no decimos nunca que hablamos yo para el castellano. Y acá voy a los ejemplos. Si alguien me dice acá, en este momento, yo nunca dije eso, ahora mismo de acá hago un vuelo a la luna y nunca más vuelvo. Si lo que voy a decir seguidamente ustedes nunca dijeron. ¿Quién esta mañana o ayer o anteayer en algún momento no me dijo venina? Andate na, contale na, traele na. Pero eso es castellano, Pero nadie se da cuenta que la terminación na es guaraní. Es yuna, erena, es yapona, es guarajana, es un yoparani. Si no dijeron nada, no, yo no dije nada. Entonces dijeron que, vení, que llevarle, que traerle, que contarle que. Y eso tampoco es castellano, eso es guaraní, es yuque, ereque, es yapoque. Y algunos elegantemente juntan las dos y dicen que nada. Decirle que nada, traerle que nada, contarle que nada. Y estamos hablando castellano, todos hablamos castellano. Nadie habla yopará castellano. Lo que cuesta el guaraní, el castellano no cuesta. Si acá alguien me dice que no dijo ni co o ni o, yo me voy de la luna a Marte y no vuelvo más. Yo ni uno sabía lo. Y el otro le responde yo también. Y yo también digo lo, pero es castellano. Y yo digo yo ni o y no me doy cuenta que es guaraní, es castellano. Todos estamos convencidos que hablamos castellano y hablamos yopará nomás guaraní. ¿Quién en algún momento nos dijo picó o pió? Vos te vas a ir Gina. Vos pió. ¿Y quién nos dijo bopa? Ni siquiera vos. Vos, bopa le dijiste, bopa le llevaste, bopa le trajiste, bopa le contaste. Bopa. Es castellano para todo el castellano. Nadie se da cuenta. O no queremos darnos cuenta, o no quieren que nos demos cuenta que hacemos yo para el castellano. Entonces, es capaz que ahora si alguien me diga, no, ni qué. Nunca dije nada, no dije que nada, no dije picó, no dije ni yo, no dije de guapú. Yo hablé toda mi vida castellano. Y bueno, si ya me fui hasta Marte, si alguien me dice que ayer o esta mañana, hace un rato, no dijo lo que quería decir, entonces me voy a Júpiter ahora, ya no vuelvo más. Hablando castellano. Vení un poco, traerle un poco de ese papel, contarle un poco, bájale un poco. Eso solamente nosotros entendemos. Viene una docente catalana, española, a ellos no les gusta que le digan español, pero bueno, se baja al aeropuerto, llegó tarde, le llevo hasta el Hotel Excelsior, entro yo a preparar la sala donde iba a hacer una exposición, una lingüista. Cuando vengo, rapidísimo, vengo a buscarla, y cuando ya le digo, vamos que ya está la sala, ella me para allí y me dice, profesor, antes de entrar una pregunta. ¿De qué se trata, profesor? ¿Qué es un poco que todo el mundo dice un poco acá? Le digo, perdón profesora, no le expliqué, usted está en Paraguay y un poco quiere decir todo, le digo. Si le dicen venir un poco, usted tiene que venir todo.
No es que viene hasta la mitad y después le van a decir vení otro poco. Llevarle un poco significa llevarle todo, no es que uno le lleva hasta la mitad y después otro pedido para la otra mitad. Nosotros no entendemos. Me dice, ¿por qué? Y le digo yo algo que te tiene que saber, es que en Paraguay todos pensamos en guaraní, hablamos en castellano. O si mucha gente ya no piensa en guaraní, hay algo que se llama conciencia colectiva, que piensa en guaraní y dice en castellano. ¿Y de dónde viene? Viene del guaraní mi. El yumí es venir un poco. El a mí, llevarlo un poco. El nombre mi, contarlo un poco. Eres mi, decirlo un poco. Mi es un poco. Y un poco en castellano es una incorrección, que si yo le hago escuchar eso a un especialista en sintaxis castellana, el tipo va a querer pegarse 10 tiros, morir y volver a vivir y matarse una vez más. Porque eso no existe en castellano, es una incorrección. Yo si voy a decir vení o venga o ven, pero eso es un poco lo que está de más. ¿Y un poco qué es? Esa terminación mi del guaraní. Está nomás lo del guaraní aquí. Y si no es mi, yo les aseguro que acá en algún momento alguien hoy dijo sí que. Vino sí que, le llevó sí que, trajo sí que, le contó sí que. ¿Qué es lo que es sí que? Si yo le digo mesa, van a ver la mesa. Yo le digo silla, van a ver la silla. Le digo pizarrón, van a ver pizarrón. Le digo sí que, no van a ver nada. Y si alguien ve algo detrás de sí que, díganme qué dibujo ven detrás de sí que. Pero sí que no tiene nada. Pero todos tenemos que decir, por lo menos lo que vivimos en Paraguay. Viene el guaraní catú. O ucatú y no sí que, o verajá catú llevó sí que, o mombe ucatú contó sí que, catú es sí que. Y es una traducción. Si no es un poco, si no es sí que, en algún momento alguien tuvo que haber dicho acá de balde. Vino de balde, le contó de balde, trajo de balde, le pegó de balde y té. Le pegó de balde, eso es muy famoso, ¿verdad? La pregunta de dónde viene, porque en castellano existe en balde, eso aclaremos que existe en balde, pero de balde no existe. Y eso viene del guaraní reí, vino de balde o ureí. O verajareí llegó de balde, mombe ureí con todo de balde. Hoy no pare y este sube, le pegó de balde y té. Y se dan cuenta, lo que quiero poner sobre la mesa, así como en una balanza justa, que no miremos solamente la dificultad en el guaraní, que también asumamos la dificultad en el castellano. ¿Eso es malo? No es malo. ¿Se puede corregir? Se puede corregir. ¿Cómo se corrige? Haciendo el esfuerzo por hablar bien y escribir bien castellano, haciendo el esfuerzo por hablar bien y escribir bien guaraní. Se puede. Y lastimosamente, estamos nomás nada más y nada menos que en un proceso un poco lento, pero al fin y al cabo yo creo que en algún momento va a haber un resultado. De ustedes va a depender que asuman también esa parte de la cuota, esa responsabilidad para aprender también. A mí me pone muy contento que acá, por ejemplo, hayamos empezado con el himno nacional en guaraní, o que nuestro acá animador esté hablando en guaraní, o que ustedes en distintos momentos puedan usar el guaraní. Ya peñandeñas en duta guaraní moñea, muy cacoa, muy mitad, o pachagua.